familiares, gracias una vez más por esta oportunidad que el Señor nos permite de poder estar a través de estas redes sociales proyectando la verdad de la palabra del Señor en esta noche. Gracias a todos los que están ya sintonizados. Si no, pues váyase preparando por ahí para que podamos participar de la palabra del Señor dentro de algunos momentos. Le damos la bienvenida a todos, a los que nos van a estar viendo a través vivo y a aquellos que han de ver esta programación grabada. También queremos extenderle nuestros más cordiales saludos y agradecimientos por usted sacar de su tiempo y poder escuchar la enseñanza de la palabra del Señor. Así que en esta hora yo simplemente le pido, si tiene alguna petición de oración que usted quiere que oremos, por favor envíela a través de Facebook Live, y así al finalizar estaremos orando por cada petición para que el Señor extienda su mano de bendición y de fortaleza. Es la fidelidad del Señor. Conoce nuestro Señor nuestro corazón y nos ayuda para que siempre podamos estar fortalecidos por Él. En Él confiamos, en Él esperamos, en Él estamos inclinados para que Él siempre haga en nuestra vida lo que solamente nuestro Dios puede hacer. En esta hora pues queremos continuar con la enseñanza de la palabra del Señor, y queremos que en esta hora usted se prepare, se sienta cómodo y cómoda y que pueda disfrutar. Estamos trayendo palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Considero que es la única manera donde podemos entender el propósito y la perfecta voluntad del Señor. El Señor nos manda que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, lo que Él ha establecido, que nos manda que llevemos a cabo, pero nunca podremos lograr llevar a cabo y cumplir con lo que el Señor nos pide hasta tanto no conozcamos cuál es su voluntad. Una voluntad que no se conoce, una voluntad que no se puede hacer, y nuestro Dios desea. Por eso es que Él ha dejado que nosotros escudriñemos, atendamos, leamos y escuchemos esta palabra para que siempre estemos instruidos y educados en ella, para que así que podamos hacer lo que Dios le agrada en todo momento. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su sintonía. Bienvenidos a todos una vez más, y esperamos en esta hora gozarnos en el Señor. Abra su corazón, preste atención a lo que el Señor tiene que decir a nuestras vidas a través de su santa y de su hermosa palabra en esta noche. Vamos a continuar en esta hora hablando sobre la persona del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ahora vemos a Juan, que nos quedamos la semana pasada hablando sobre la venida del Señor y lo que Él era y lo que continúa siendo nuestro Señor, y describiendo al Señor, al verbo de vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro hermano Juan ahora dice que en el principio, en otras palabras, dentro de esa prioridad o de ese contenido de todas las cosas, y cuando habla de principio no está hablando de simplemente que ahí fue donde Él comenzó, sino de donde comenzamos a ver la deidad y nuestro Señor desde Él dice, digo en cierta ocasión, que Él es desde antes de todas las cosas, y también es el que después de todas las cosas. Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y Él es el final. Así que en esta hora nuestro hermano Juan nos dice que en el principio era el verbo, otras palabras refiriéndose al Señor, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo ahora lo clasifica y lo enseña como que era Dios. Era Dios porque se está refiriendo, hablando del tiempo del principio. Este era en el principio con Dios. Nota lo que dice el verso 3. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres cuando Él vino a esta tierra. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué podemos ver? Bueno, que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, y nos está enseñando que las tinieblas, lo negativo, el pecado, lo que a Dios no le agrada, no pudieron prevalecer en contra de la luz, nuestro Señor y Salvador. Aquella luz verdadera, refiriéndose al Señor, que alumbra a todo hombre, trae revelación a todo hombre, bendice a todo hombre, venía a este mundo. Note bien, en el mundo estaba, refiriéndose cuando Cristo vino, y nos dice nuestro hermano Isaías que Dios le llama, la palabra le dice Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso es que creemos que aunque Cristo vino a ser un ser humano y se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estuvo en condición de hombre, Él era el Emmanuel, Dios con nosotros. Así que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En otras palabras, no lo reconocieron, no le dieron la importancia que nuestro Señor tuvo cuando Él vino a esta tierra. Mencionamos la vez pasada que Él vino a lo suyo Él vino, a lo que Él vino a llevar a cabo el propósito del Padre por el cual fue enviado. Él vino a sus asuntos, Él vino a llevar a cabo esa tarea, esa labor de salvación, sobre todo para el pueblo de Israel, comenzando con ellos. Pero luego dice, y los suyos, en otras palabras, los que debieron recibirle, aceptarle, reconocerle por lo que Él era. Tenían las escrituras que le hablaban del Mesías, tenían a Isaías, tenían al resto de profetas, tenían a Moisés diciéndole que en medio de vosotros se va a levantar, Dios le va a levantar a un hombre, a un profeta. A ese es que hay que prestarle atención. Y con toda esa información que tuvieron, aún así, cuando Él vino a los suyos no le recibieron. Pero entonces vemos aquí algo muy hermoso que hablamos la vez pasada, y es que más a todos los que le recibieron, o sea, judíos, griegos, gentiles, que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a eso, dice la Biblia, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hijos de Dios. Y hablamos que hijo de Dios tiene que ser, para ser un hijo legítimo o una hija legítima de Dios, tiene que ser a través de la persona, la aceptación, el recibimiento, el creer en aquel al cual el Padre envió en esta tierra, y su nombre es el Verbo de vida, es el Cristo, es el Mesías, el ungido, al cual Dios envió para hacer la labor expiatoria por nosotros. Entonces, en el verso 13 dice, ahora vemos, los cuales, refiriéndose a aquellos, note bien, que les recibieron, que los que creen en su nombre, que Dios le dio ahora autoridad, potestad, en otras palabras, los hizo hijos de Él. Dice ahora, esas personas, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando surge el nuevo nacimiento en aquella persona que recibe al Señor, que cree en el Señor, surge lo que se llama un nacimiento espiritual en el individuo, y ese nacimiento no tiene que ver absolutamente nada con nada humano ni nada carnal. Aquí nos está diciendo, esos son los que son engendrados, note bien, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que dice el capítulo 3 del libro de San Juan, cuando aquel hombre llamado Nicodemo vino al Señor y le preguntó, creo que la pregunta fue que cómo se puede entrar al reino de los cielos, o heredar la vida eterna, o tener la salvación. Todo tiene que ver con lo mismo. Y el Señor le dijo, pues hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua
y hay que nacer del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Hay que nacer de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha dicho, de cómo es que se nace de nuevo para poder adquirir esa autoridad, esa potestad, ese derecho de venir a ser hijos de Dios. No tiene que ver nada con concepción humana, no está hablando en la forma humana de procrear, está hablando, podríamos decir, en la concepción y la procreación espiritual que recibe el individuo. Note que es muy importante notar que cuando habla que ahora venimos a ser hijos de Dios, se está refiriendo al orden y a la voluntad que Dios quiere y siempre ha querido que el hombre proceda y reciba lo que Dios ha provisto para que pueda tener, note bien, el derecho de ser hijo de Dios. Note que aquí enseña algo muy importante, que los que son engendrados de sangre y de voluntad de carne no son los que son llamados hijos de Dios. Por eso es que siempre recalcamos que todos somos creación de Dios. Dios nos ha creado a todos, pero no todos son hijos de Dios, porque los hijos de Dios no son los que son engendrados de sangre y de carne, sino de los que son engendrados por la voluntad de Dios en el nacimiento espiritual. Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Usted y yo hemos nacido de lo carnal, de lo que humanamente todo ser humano nace y vive en esta tierra. Pero de esa forma no se alcanza el reino de los cielos, no se alcanza la salvación. Porque de ser así, entonces todos seríamos salvos. De ser así, Cristo no tenía que venir a esta tierra. De ser así, ¿para qué motivarnos a buscar de Dios, a recibir a Cristo, a creer en Él, si en verdad todo el mundo es salvo y todo el mundo es hijo de Dios y todo el mundo tiene el mismo derecho de la salvación? Este verso nos está diciendo que de lo que está hablando Dios, de aquellos que han recibido al Señor, que han creído en su nombre, que Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, no tienen que ver en cuanto a ser engendrados de varón o de hembra, engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. En otras palabras, el varón no ha tenido que ver con engendrarnos para lo espiritual, porque eso es el proceso de nacer de nuevo en el Espíritu. Aquí podemos ver algo importante que hablamos unos días atrás con relación al nacimiento de Jesús. Note, si José hubiera tenido parte en la concepción de Jesús, Cristo hubiera nacido de sangre y de carne y de voluntad de varón. Pero por causa de que fue concebido por la persona del Espíritu Santo, Cristo vino a ser un ser espiritual, nacido del Espíritu y con el derecho y la potestad de ser hijo de Dios. Por eso fue que a través de los escritos sagrados encontramos la palabra refiriéndose al Señor como hijo de Dios, como hijo de hombre, en el término de que María fue la que Dios utilizó en el término humano para que Jesús pudiera nacer. Pero la concepción, el engendrarlo, no vino del varón, de la sangre, de la carne, vino del Espíritu. Por eso es que se llamó el ser santo que dijo el ángel. Por eso es que la Biblia dice que Él vino sin pecado. Por eso es que mencionamos anteriormente, en las lecciones anteriores, que Cristo no cayó bajo la destitución que dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo no cayó en esa destitución. Si hubiera caído bajo esa destitución, Cristo no podía llevar a cabo el sacrificio vicario por la humanidad de salvación. Esa sangre que derramó, su vida que fue entregada, si Cristo hubiera nacido de varón, entonces Él no podía llevar a cabo ese sacrificio
para beneficio de la humanidad. Así que es muy importante entender estas dos partes. Lo humano y lo carnal no tiene que ver con el nacimiento espiritual. Para ser hechos hijos de Dios hay que recibir a Cristo como Salvador. Hay que creer en Él como lo que Él es, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Confesarlo como dice Romanos 10, 9 y 10 con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor. Creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, y entonces dice la Biblia que somos salvos. Es muy importante entender esto, porque si en esta hora, escucha bien, si el ser humano muere sin haber recibido a Cristo, sin haber aceptado al Señor, sin haber creído en Él, el que muera, no porque haya nacido y haya sido creado por Dios, significa que es salvo. La salvación viene por la persona de Jesucristo. Cuando lo recibimos, cuando creemos en Él. Por eso es que Juan dice en el capítulo 3, verso 16, y vale la pena mencionarlo una vez más, porque es unos versos conocidos de todos, pero escuche lo que dice. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, note bien, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero luego dice, el que cree en Él, note bien, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Note bien, creer en el Señor es la suma importancia para la salvación. Y dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres, cuando Cristo vino, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué dice la Biblia? Prefirieron escoger mantenerse en las tinieblas, en el pecado, en la mundanalidad, apartados de Dios. Note bien, creados por Dios, pero no dice la Biblia que son hijos de Dios legítimos, porque si fueran hijos de Dios, entonces Cristo no hubiera dicho en el libro de Juan que era para condenación a aquellos que no creyeran. Porque si todos son hijos de Dios y todos tienen la potestad, el derecho de ser hijos de Dios, significa que todos son salvos. Significa que Cristo vino a perder el tiempo. Significa que todo eso de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito, pero ¿para qué lo envió? Si todos somos hijos de Dios y todos vamos para el mismo lugar de salvación y vida eterna, para el cielo, para el paraíso, con Dios para siempre, entonces ¿para qué recibir a Cristo? Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor es bien específica. Todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos legítimos de Dios. ¿Cómo venimos a ser? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, es como tenemos el derecho. Se lo voy a leer otra vez porque es menester que lo veamos. Mas a todos los que le recibieron, ¿recibieron a quién? A Cristo Jesús. Creyeron en Él, lo aceptaron, le dieron el reconocimiento como Señor de señores, como Rey de reyes. Lo hicieron el Señor de su vida. Nota lo que dice. Y creyeron en su nombre. Entonces, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienen que surgir dos cosas primordialmente en el ser humano para poder venir a tener el derecho de ser hijos de Dios. Número uno, recibir a Cristo. Número dos, creer en Él. Si no se cree en Él, si no se recibe y no se cree en Él, no hay ningún derecho de reclamo nuestro de que somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, no podemos tampoco, oiga bien, reclamar las promesas que Dios tiene en su palabra, que son estrictamente para sus hijos y para sus hijas. Porque ahora que somos hijos de Dios, la Biblia dice que ahora somos herederos de Dios. Y somos herederos con Cristo. Y ahora lo que Cristo recibió como herencia de parte de su Padre, también nosotros somos parte de esa herencia.
pero no podemos ser parte de esa herencia. No podemos recibir nada que Dios ha prometido a los que han creído en el Señor, hasta tanto no recibimos al Señor y no creemos en Él. Es posible que en esta hora tú estés pensando, pero bueno, yo no lo he recibido, pero en este momento tú lo puedes recibir. En este momento tú puedes aceptarlo. En este momento tú puedes creer en Él. Quizás esta es la oportunidad que Dios te está brindando para darte ese privilegio de venir a ser parte integrante de la familia de Dios. Por la sangre poderosa de Cristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Sin Él no lo podemos lograr, pero con Él lo logramos, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Tan pronto lo recibimos, tan pronto creemos en Él, establecemos en nosotros esa seguridad de salvación que Cristo nos da y ese derecho de poder caminar con nuestra frente en alto de que somos ahora hijos de Dios, teniendo una identidad que proviene del carácter que ahora Dios da a nuestras vidas. Y entonces podemos decir que el día que nos vayamos de esta tierra, tenemos la seguridad de que vamos a tener vida eterna con nuestro Salvador. El mismo que vino a esta tierra hace aproximadamente 2000 años y algo atrás, y entregó su vida en la cruz del Calvario, es el mismo que se fue y el mismo que prometió que un día vendría por nosotros a buscarnos. Él se lo dijo a sus discípulos, creo que en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que le dijo, yo me voy a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego dice, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, yo se lo hubiera dicho. Luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fueren y preparar el lugar, ¿sabe lo que dijo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En otras palabras, los voy a traer a mí para que estén, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la seguridad de la salvación. Esa es la seguridad que nos da la palabra del Señor. En eso es que creemos. En eso es que estamos creyendo todo el tiempo, dando al Señor la gloria y la honra por la oportunidad que Él nos ofrece de poder estar en sus caminos y llevar a cabo su santa y su divina voluntad. Este es el momento, no lo pases por alto. Mañana puede ser muy tarde. Esta noche puede ser muy tarde. 2 horas después de este momento puede ser muy tarde. Un mes más luego puede ser muy tarde. ¿Por qué no lo recibes en esta hora? Es bien fácil simplemente decirle, Señor Jesús, aquí estoy, reconozco que te necesito, te confieso, creo en ti, te recibo en mi corazón. Y si haces esa oración de todo corazón, es garantizado conforme a la palabra que la salvación proviene a ver suya en este mismo momento. Y ya automáticamente viene a ser usted parte integrante de la familia de Dios. Estoy hablando las verdades. No queremos engañarte. Yo no quiero que nadie te engañe. No te vayas de esta tierra sin la seguridad de la salvación de tu alma. No te vayas de esta tierra sin tener el seguro de vida que solamente Cristo te puede dar. Aprovecha la oportunidad. No tienes que tener a nadie a tu lado. Te puedes ir a tu cuarto, te puedes encerrar, te puedes ir al carro, te puedes ir al parque, donde quiera que estés, ahí puedes decirle, Señor, perdóname, te recibo, te acepto, te reconozco, hazme una nueva criatura, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tan pronto hacemos eso, recibimos del Señor la salvación instantánea. No 6 meses después, no 3 meses después. Cuando venimos al Señor y lo reconocemos como lo que Él es en nuestras vidas, oiga bien, en el instante recibimos ese derecho, esa potestad de ser hijos de Dios. Y como hijos hay grandes promesas que Dios nos ha prometido. No tan solamente mientras estamos en esta tierra, sino también en el tiempo venidero. Aquí vemos que los que son hijos de Dios no tienen que ver, no son engendrados de sangre, no son engendrados
de voluntad de carne, no son engendrados por voluntad de varón, sino de Dios, en el plan que Dios ha provisto. Aquel verbo, refiriéndose al Señor, fue hecho carne cuando vino y se hizo hombre, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Estaba qué? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. La gracia es el privilegio, el don que recibimos del Señor gratuitamente, porque la salvación es gratis. Si alguien te dice que tiene que pagar, te están engañando. La salvación es gratis. Se decide por la fe en Jesucristo, por recibirlo y aceptarlo, creer en Él como nuestro Salvador. De ahí en adelante hay un proceso que se aprende a caminar en el Señor para agradarle, servirle y vivir en esa nueva criatura. Porque dice el libro, el apóstol Pablo le dijo a una de las iglesias, ahora pues los que están en Cristo Jesús, dice que ahora son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Entonces dice gracia y luego dice y de verdad. O sea, todo lo que hay de parte de Dios es verdadero, no hay engaño, todo es real, todo es conforme a la voluntad, a la justicia, a lo recto. En Dios podemos confiar, en su palabra podemos confiar, porque es la palabra verdadera. Juan dio testimonio de él, él dio testimonio del Señor y clamó diciendo, note bien, este es de quien yo decía, el cual dice, el que viene, note bien, después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Pero si usted nota, y quiero mencionarle esto rapidito, que cuando Juan está hablando de que era primero que él, refiriéndose a Jesús, Juan está hablando de la deidad, de lo que es el Señor, de que Él es lo que dice la palabra que Él es, el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Eterno, Dios, de acuerdo a como dice Isaías. Entonces, ¿por qué Juan dice, nota lo que dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo? Juan fue enviado primero, de acuerdo a Malaquías, dice que Dios iba a enviar a Elías, y luego Jesús habla del profeta Juan, de Juan el Bautista, hablando y diciendo que él era el Elías que iba a venir. ¿A qué venía Juan el Bautista? A preparar el camino del Señor. Cuando usted lee la historia de los evangelios, usted se da cuenta que Juan nació primero que Jesús. Entonces, cuando Juan está diciendo que él era primero que yo, no está diciendo en cuanto a nacimientos, porque Juan vino primero. Se cree que hay un espacio de tiempo como de 6 meses, y se considera y se cree que también Juan era su primo, era familiar. Así que había una diferencia en cuanto a tiempo. Cuando Juan dice, note bien, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, es porque cuando Juan vino, y aunque Cristo vino después de Juan, Cristo era primero que Juan, porque la importancia no era tanto lo que hizo Juan, sino lo que hacía e iba a hacer Jesús. Así que la prioridad, Juan se la da al Señor, reconociendo que Juan no era el primero, Cristo era el primero. ¿Nota bien? Porque de su plenitud, y cuando hablamos de plenitud, de totalidad, de integridad, de culminación, de abundancia, de gloria, porque de su plenitud, de Cristo, tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, note bien, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, vuelve y repite, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La salvación
que se consigue por medio de la gracia. Todos los dones se consiguen por medio de gracia. Ministerios se consiguen por medio de su gracia. Todo lo que el hombre necesita para reconciliar su vida con Dios vino a través de Jesucristo por medio de la gracia. Y la verdad que es Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando él dijo en San Juan 14:6, yo soy, nota bien, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida no son cosas, es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Teniendo a Cristo, tenemos el camino. Teniendo a Cristo, tenemos la verdad. Y teniendo a Cristo, tenemos la vida. En Él consiste la plenitud de todo lo que nosotros participamos. Note bien, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, note bien, que está en el seno, en la presencia del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. El siguiente día dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, oiga bien lo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado que de acuerdo a Isaías 59 verso 2 nos separa, nos divide, hace separación entre Dios y el hombre. Ese pecado que fue, oiga bien, por causa del pecado fue que Cristo vino a esta tierra. Lo principal de Jesús venir era salvar al hombre porque el hombre estaba en el pecado. De acuerdo a Isaías, se lo mencionamos unos días atrás, nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se había apartado por su camino. Pero Jehová, Dios, el Padre, oiga bien, dice que Jehová cargó en él, depositó en él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él no fue para tener una exhibición o crear una historia donde la gente hablara de Él. Él vino para llevar a cabo el sacrificio de sangre, derramamiento para perdón, limpieza de los pecados de la humanidad. Pero recuerde, esa limpieza, esa transformación, eso que puede hacer la sangre de Cristo, no lo puede hacer en nuestras vidas hasta tanto no aceptemos que Él es quien dice la Biblia que Él es y que Él puede hacer en nuestras vidas lo que Él dice que Él puede hacer. Así que note lo que dice Juan cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios. No tengo el tiempo para desarrollar, pero desde los tiempos, desde el principio, Dios ha venido permitiendo la muerte de animales para la expiación. Lo hizo cuando rescató al pueblo de Israel. Dice que mataron un cordero. Y a medida que vienen los tiempos, Dios ha venido utilizando sangre de corderos, de animales. Entonces cuando Juan lo refiere ahora, que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era porque Cristo fue identificado como el Cordero que vino a ser inmolado. Dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el Cordero que Dios permitió y sacrificó para que ahora nosotros no tengamos que estar matando animales y becerros y corderos, porque ahora el Cordero inmolado, perfecto, sin pecado, fue sacrificado por nosotros. Esa es la Pascua que dice allá en el libro antiguo del Pentateuco, donde celebraron la Pascua y mataron un cordero, un becerro, un animal perfecto. Ahora
Cristo sustituye con su vida todo eso que se hacía para tratar de hacer una justificación delante de Dios por causa de nuestros pecados. Cuando Juan dice, he aquí o he ahí el Cordero de Dios, se está refiriendo, he ahí el único que puede perdonar pecados, he ahí el único que puede salvar, he ahí el único que nos puede reconciliar con Dios. Su sacrificio y su sangre es lo que se lleva, como él dijo en una de las palabras en la cruz, consumado es, está completado, está hecho todo. Ya el hombre no necesita ni utilizar lo antiguo, ni utilizar el futuro. Lo que hay que utilizar es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Juan dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios. Note bien, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel, note bien, de quien yo dije, dice Juan, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Vuelve a repetirlo, porque era primero que yo. Que aunque Juan vino primero, en el aspecto humano, ya Cristo, en su deidad, ya estaba. Nos está dando la importancia de que no creamos que Cristo vino a existir 2000 años atrás. Él se encarnó 2000 años atrás, pero siempre existía, porque Él es eterno. Así que notemos, también dio Juan testimonio diciendo, note bien, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Note bien, verso 33, la importancia, estamos hablando del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Note que cuando Él vino en su humanidad, Él necesitó lo mismo que nosotros necesitamos para poder agradar a Dios, para poder alcanzar la grandeza del Señor. El mismo Espíritu Santo, note bien, que fue el que hizo la concepción, fue el que engendró a Jesús. Ahora es el mismo Espíritu que viene a la vida del Señor para darle fuerzas, para prepararlo para su ministerio. Y dicho sea de paso, Él fue bautizado cuando tenía 30 años, porque se cree históricamente que para poder ser un sacerdote, en el caso de Jesús, un sumo sacerdote, tenía que tener 30 años o más. Y Jesús comenzó a los 30 años. Su ministerio duró 3 años. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Vino sobre él a los 30 años. Después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. ¿Por qué? Porque Cristo iba a comenzar un ministerio, iba a llevar a cabo la voluntad del Padre, y sin el Espíritu Santo, note bien, humanamente no se puede lograr el propósito de Dios. Le hemos hablado en estos días anteriores de la labor que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano, que dice ahora Juan, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas, note bien, descender el Espíritu, en otras palabras, la persona del Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dos cosas importantes: que el Espíritu venga sobre él y permanezca.
porque ese es el propósito cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Es para quedarse, no para irse, sino para darnos victoria, para sellarnos, para que ahora seamos identificados como pueblo de Dios, propiedad de Dios, y que podamos vivir una vida victoriosa. Note lo que dice, que él no le conocía, pero el que lo envió a bautizar, o sea, el Padre, le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El mismo que recibió la persona del Espíritu Santo, él es el mismo que nos bautiza a nosotros con ese mismo Espíritu. Note bien, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Note bien, he dado testimonio, he declarado, he asegurado, no hay lugar a duda, que este es el Hijo de Dios. Muy importante. El siguiente día, otra vez, note bien, estaba Juan y dos de sus discípulos de Juan, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vamos a ver la promesa del Espíritu Santo que desciende sobre la persona de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo, note bien, se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y hablamos de esto unos días atrás, la importancia de reconocer que cuando se ora, cuando se saca tiempo para orar, el cielo se abre. ¿Cómo que se abre? Metafóricamente, simbólicamente. En otras palabras, hay una tensión de lo divino hacia nosotros cuando sacamos tiempo para hablar con Dios. Si en esta hora sientes que los cielos están cerrados para ti, saque un momentito para hablar con Dios y usted verá que los cielos también se van a abrir para usted. Y cuando los cielos se abren, es tipo de bendición derramada de Dios para aquellos que oran. Es tipo de que Dios ha escuchado la oración, la petición, y Dios ha recurrido a hacer lo que solamente Él puede hacer. Nota lo que dice: orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y nota lo que dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos lo que hemos venido tratando con la Trinidad de Dios. Creo que lo mencionamos en las lecciones anteriores, pero aquí mire lo que dice: Cristo bautizado, oró, el cielo se abrió, bautizado en las aguas. Cristo, su persona aquí en la tierra, nota bien, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, y luego al final una voz del cielo que decía: o tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad de Dios manifestada en esta situación del bautismo.
Dios le dijo, el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado. ¿Por qué Hijo amado? En primer lugar, el unigénito. Número 2, el obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El que vino a brindar complacencia al Padre Celestial. Creo que le mencioné unos días atrás lo que el mismo Jesús dijo en el capítulo 8, verso 29 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Eso motivó al Padre a hablar, no tan solamente en esta ocasión, creo que en 2 ocasiones más, diciendo básicamente las mismas palabras. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque cuando vino a esta tierra fue un servidor, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como humano logró hacer la voluntad del Padre. Nosotros como humanos, si nos ponemos en las manos del Señor y si permitimos al Espíritu Santo que dirija nuestras vidas, también podemos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nota lo que dice Jesús mismo al comenzar su ministerio. Era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Cuando dice se creía de José, hijo de Elí, sabemos que José, de acuerdo, note bien, al linaje corporal o humano, terrenal, se está refiriendo a José, porque escuche bien, la persona que tenía el linaje de donde venía Jesús no era María, era José. José era donde en él, humanamente, antes de Cristo, finalizaba todo el linaje en cuanto a la genealogía, en cuanto a lo que Cristo venía de acuerdo a la carne. Era José, no era María. Pero como Dios es un Dios de orden, por eso fue que escogió a María siendo virgen. Por eso fue que escogió a una mujer para que entonces de ella viniera, note bien, aquello que iba a venir a esta tierra a finalizar el linaje. Pero nota bien, escucha bien, importante. ¿Por qué María no fue escogida sin haber estado casada? Porque José pertenecía al linaje y de acuerdo al matrimonio, Dios había establecido que cuando el varón ve a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos vienen a ser una sola carne. Quiere decir que cuando Cristo nació, aunque José no fue el responsable de concebirlo ni engendrarlo, pero fue el responsable matrimonial con María. Y cuando Cristo nació de María, se cumplió en ellos el cumplimiento del linaje y de la familia en cuanto a lo humano, de donde Cristo venía a complementar el propósito de Dios en esta tierra. Si entendió, levante la mano ahí donde está. ¡Qué bueno! Jesús lleno del Espíritu Santo, oiga bien, y ahora es tentado por el diablo. Le mencioné el domingo que le quería mencionar
en esta enseñanza, escucha bien, cuando alguien se convierte al Señor, y cuando alguien Dios lo llama, o la persona viene al Señor y sabemos que Cristo dijo en cierta ocasión, nadie puede venir a mí a menos que el Padre no lo enviara. Así que la labor de venir al Señor es una obra divina de Dios que nos motiva, el Espíritu Santo nos toca, nos redarguye, nos trae convicción, nos despierta el interés, nos despierta esa área espiritual en nuestra vida que está durmiendo o está muerta, la resucita el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Pero en cuanto le mencioné el domingo que quería dejarles saber que cuando hay un propósito de Dios en la vida del ser humano y el ser humano se arrepiente, y quizás personas puedan ser compatibles con mi forma de pensar, que es que cuando venimos al Señor y Dios tiene un propósito en nuestras vidas y ve que Dios quiere utilizarnos y quiere Dios hacer algo en nuestras vidas para llevar a cabo su voluntad, siempre hay alguien que no le gusta que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. El mismo que tampoco quiso que la voluntad de Dios se cumpliera en Jesús. Y note bien lo que hizo Satanás, el diablo, el enemigo de las almas, con la persona de Jesús. Y quiero mencionarle, si tentó a Jesús, si provocó a Jesús, nosotros no estamos exentos de ser provocados y tentados por Él. Si se atrevió a tentar al Hijo de Dios, al Dios encarnado, al Hijo del Hombre, al Hijo del Altísimo, si se atrevió a provocarle, y recuerde siempre el propósito de la tentación, el propósito de la provocación, es para que caigamos y dejemos de hacer la voluntad de Dios. La tentación y la provocación nunca viene con buenas intenciones. Siempre viene con el propósito de extraviarnos, de que nos olvidemos de Dios. Recuerde estas palabras y espero que nunca se le olviden. Satanás, el diablo, sus ministros, siempre vienen con propósitos de que no hagamos la voluntad de Dios. Él siempre ha usurpado el poder y siempre le ha gustado igualar a Dios. Y escúchame bien, si no tenemos cuidado, Él va a lograr tentarnos de tal forma donde si nosotros cedemos a la tentación, podemos caer. Y la voluntad y el propósito que Dios tenía para su vida y para mi vida no se puede lograr. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros no tuvimos el cuidado y accedimos a la provocación y a la tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando estaba orando con ellos allá en el monte, 3 meses Jesús vino a atenderlos, a tratar con ellos, porque estaban durmiendo en el momento donde debieron estar velando y orando. Y siento decirle esto, estos son los tiempos donde no podemos dormir. Estos son los tiempos donde hay que estar alerta. Estos son los tiempos donde hay que estar velando y orando, acercados al Señor. Como dice Santiago 4:8, acercados a Dios para que Él se acerque a nosotros. Jesús le dijo la tercera vez que vino a sus discípulos mientras Él estaba orando. Le dijo, no han podido velar y orar conmigo 1 hora.
¿Qué le dijo el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué le está diciendo? Vela y ora para que no caigas. Vela y ora para que no te extravíes. Vela y ora para que el diablo no te engañe. Vela y ora para que el mundo no tome auge. Vela y ora para que la carne se mantenga sometida a la voluntad de Dios. Vela y ora porque los que velan y oran son los que van a permanecer en pie. Iglesia, escúchame en esta hora. Es tiempo de velar y es tiempo de orar. Es tiempo de consagración. También Santiago nos enseñó, escúchame bien, en el capítulo 4, verso 7, el verso anterior, él dice que cuando nos sometemos a Dios, podemos entonces resistir al diablo. Y dice, y de vosotros huirá. Pero no podemos resistir al diablo, y mucho menos se va a ir si no estamos sometidos a Dios. Y una de las maneras donde nos sometemos a Dios es cuando sacamos ese momento para estar en su presencia. Ese momento cuando nos vamos a solas con Dios. Cuando nos involucramos en todo lo que tiene que ver con las verdades de Dios y su voluntad. ¿Qué dijo Santiago? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. No se puede resistir a menos que no haya sometimiento a Dios. No se puede resistir al diablo, mucho menos huir, si no estamos concentrados en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Guárdate, cuídate. De acuerdo a Pedro, ¿usted sabe lo que hace el diablo? Pedro dice que el diablo anda como león rugiente. Nota bien, no para acariciar, no para besar, no para tener amabilidad. Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Escuche, a quien devorar, de la misma manera que hace el león, hambriento, rugiente, buscando una presa para devorarla. Así mismo está el diablo, como león rugiente. En esta hora hay alguien que me está observando que tú necesitas hacer una examinación de tu vida, porque sabes que tu vida espiritual no está bien. Sabes que no estás en el nivel que Dios desea que estés. Y por tiempo Dios te viene avisando. Y por tiempo Dios te viene dándote la alerta. Porque Dios, conociendo todas las cosas, Él sabe dónde el enemigo está metido. Él sabe lo que Él está tramando. Despiértate, dice la Biblia, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo te iluminará. Necesitamos despertar espiritualmente. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Y por favor escuche, esto no es profecía mía, esto es profecía bíblica. Los tiempos van a estar peores. Por un lado tenemos una pandemia que todavía no se sabe cuándo termine. Y si terminara, no me sorprende si otra cosa va a surgir. Porque estamos en tiempos finales. El Señor nos llama a que reconciliemos nuestras vidas con Él. No pase más el tiempo. No continúe posponiendo. El Señor desea acercamiento. Acercaos a Dios. Él se acercará a vosotros. Y cuando el Señor está cerca de nosotros, entonces hay fortaleza, hay vitalidad espiritual, hay dirección del Señor,
hay estabilidad en la voluntad de Dios. Vela y ora. Hay que velar y orar para no caer. Note que Jesús no le dijo, velen y oren para que no venga la tentación. La tentación va a venir. Se lo voy a comprobar bíblicamente. Lo que hizo el diablo con Jesús, pero no se fue para siempre. Si usted se va al libro de Job, encontramos una enseñanza, unos misterios revelados ahí en el libro de Job. ¿Dónde estaba el diablo? Teniendo una conversación con Dios. Cuando Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Andar por la tierra y rodear por ella. ¿Qué usted cree que el diablo está haciendo? Rodeando la tierra y andando por ella. Él no la está viviendo porque la va a comprar. Y él no está interesado en el globo terráqueo. Él está interesado en hacerle daño a aquello que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Ese es usted y ese soy yo. En esta hora es voz de alerta. En esta hora el Espíritu de Dios nos llama una vez más al acercamiento. Aprovecha el tiempo. Que hay cosas que quizás no se pueden hacer terrenalmente. Es el tiempo que podemos aprovechar para que nos consagremos al Señor. La garantía de que vamos a permanecer firmes, constantes y perseverantes hasta el fin, es haciendo la voluntad de Dios. El diablo anda, dice el apóstol Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero escucha lo que dice más luego. Al cual, al diablo, ¿sabe lo que dice? Resistir firmes en la fe. Resistir, mantenerse, ser constantes en medio de lo que pueda venir, en medio de lo que pueda ocurrir. En el Señor lo podemos, hay victoria. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pero no podemos descuidarnos. Iglesia, solo tiempo. Amado hermano y amigo, vecino, familiar, este es el tiempo. Erguíos, dice la Biblia, porque vuestra redención está cerca. Tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de conocer palabra, tiempo de ser fieles a Dios en todo. Consagración. Hemos sido santificados, separados para Dios, para que todo lo sagrado sea lo que tenga prioridad en nuestras vidas. El diablo anda por ahí buscando devorarte y destruirte, a ti y a los tuyos, a mí y a los míos. Pero hay garantía de parte de Dios, que si velamos y oramos, la fortaleza de Dios va a venir sobre nuestras vidas y vamos a permanecer firmes. En estos días, oiga bien, en estos días la prueba no está siendo muy fuerte y se están escuchando de personas desviándose, extraviándose, olvidándose de Dios, involucrados en otras cosas que no son la voluntad de Dios. Iglesia, Dios nos ha llamado para permanecer firmes, conocer estos principios bíblicos, pero tenemos que ponerlos en práctica. Te voy a mostrar rapidito y con esto voy a terminar. Note bien, el Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo y es tentado por el diablo. Porque, escúchame bien, no importa que seamos hijos de Dios, no importa que estemos llenos del Espíritu Santo, no importa que vayamos al templo, no importa que seamos fieles en todo lo que Dios dice que seamos fieles, eso no nos exenta para no ser tentados y ser tentados por el mismo diablo. Porque vuelvo y repito, si lo hizo con Jesús,
también lo hace con nosotros. Les voy a probar rapidito en algunos versos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, note bien, volvió del Jordán, donde fue bautizado y donde recibió la persona del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Note bien, por 40 días, oye bien, el Espíritu lo llevó. Quiero mencionar algo, el Espíritu lo llevó de acuerdo a lo que dice el escritor. Note bien, recuerde, Cristo va a empezar un ministerio. El Espíritu Santo viene sobre él. Note bien, él no dice, ya yo estoy listo. ¿Qué hace él? Va y se prepara espiritualmente. ¿Cuál es la preparación espiritual que hizo Jesús? Vamos a verlo. Por 40 días, dice, era tentado por el diablo, dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué nos está diciendo? Cristo está separado en el desierto. Antes de comenzar su ministerio, vino el diablo a tentarlo, para hacerlo desviar, para hacerlo mover de la voluntad de Dios, para ver si caía. Porque escuche bien, tan pronto caemos en la tentación, somos víctimas de la tentación. Lo podemos evitar. Si caemos en el pecado, no podemos decir, no, yo no he pecado. No, caímos en el pecado. Hay que reconocer que pecamos. Si caímos de la gracia de Dios, hay que reconocer que caímos de la gracia. David tuvo que reconocerlo. Dios tuvo que enviarle al profeta Natán para dejarle saber que había pecado. Y David lo reconoció en el capítulo 51 de los Salmos, reconoció que él había pecado contra el cielo, contra Dios. Es más, él reconoció que el pecado estaba siempre delante de él. Y contra ti dice, he pecado, diciéndole a Dios, y he hecho lo malo delante de tu presencia. Lo tuvo que reconocer. Cayó en tentación. No tengo tiempo para involucrarme en David ahora, pero usted sabe por qué cayó, ¿verdad? Porque cuando debió estar en la guerra, como todo rey tenía que estar, dejó su responsabilidad y se quedó en la casa. ¿Qué enseñanza tenemos ahí? Que cuando estamos en el reino de Dios, como soldados de Jesucristo, tenemos que mantenernos en el reino del Señor, ocupados en la viña del Señor, porque por ahí hay uno que está esperando que tú y yo nos descuidemos para tirarnos la tentación. Otra lo que dice la Biblia, por 40 días, y que dice, era tentado por el diablo. El diablo lo tentó. Jesús dijo, no, dice la Biblia, no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y note bien algo importante. El diablo, iba a mencionar anteriormente, y viene a mi mente, se lo quiero mencionar. Recuerde bien, que el diablo nunca nos puede quitar la fe. Nunca. Su fe y mi fe en el Señor nunca la puede quitar. Pero Él va a hacer todo lo posible para que usted y yo dejemos de tener fe y dejemos de confiar en Dios. Y tan pronto dejamos de creer y dejamos de confiar en Dios, ahí la tentación entonces toma ventaja. Y es como si nosotros nos quitamos la vestimenta de fe y la tiramos para un lado. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo. Tuvo hambre después de 40 días. Entonces el diablo, ahí comenzó la tentación. ¿Qué le dijo el diablo? Y por favor, a algunos no les gusta hablar del diablo. El diablo es real. De la misma forma que Dios es real, el diablo es real. De la misma forma que nosotros somos reales, el diablo es real. Y el diablo es el enemigo
de Dios y el enemigo de las almas. No tiene nada que ver. Cristo dijo, viene el diablo cuando no tiene que ver nada con nosotros. Así que no seamos compatibles con nada de lo que el diablo negativamente hace. Por eso es que no podemos practicar nada que sea compatible con lo que el diablo le gusta que nosotros hagamos para parecernos a él. Nota bien, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, él sabía que él era el hijo de Dios. Pero ¿qué está buscando? Tentarlo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Usted no cree que Jesús podía hacerlo? Claro que sí. Tenía el poder para hacerlo. Luego en la palabra vemos un sinnúmero de milagros que hizo. Convirtió el agua en vino. Convirtió algunos siete panes, creo que fueron 5 panes y 2 peces. Y pudo alimentar 4,000 y en otra ocasión 5,000. Se cree que eran más porque no mencionaron los niños y las mujeres. Claro que sí, Jesús tenía poder, pero note bien, el Jesús acceder a lo que el diablo quería que hiciera era caer en tentación. Entonces mire lo que le dice el Señor. Cuando el diablo le cae la tentación, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Recuerde, 40 días Jesús tenía hambre, preparándose espiritualmente, dicho sea de paso. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Tú le estás dando importancia a la comida terrenal, pero lo primordial aquí es el pan que proviene de Dios. En cierta ocasión, creo que fue en el momentito de la samaritana, hay una partecita, un verso ahí donde los discípulos le dijeron al Señor que comiera, y el Señor le dijo que su comida era hacer la voluntad de quien lo había enviado. En otras palabras, Él le dio prioridad el hacer la voluntad del Señor. Por favor, escuche, no es que no se coma terrenalmente, pero es que el hombre no puede depender de vivir sin la palabra de Dios. Entonces Cristo no le está refiriendo directamente a que se coma un pedazo de pan o que se coma. Él está refiriéndose a que la palabra de Dios es indispensable para el ser humano y que es de prioridad para poder tener los privilegios que provienen de lo celestial de Dios. Que el hombre no puede depender solamente de lo terrenal, sino que hay algo, hay un pan celestial que dijo Jesús, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que me comiere, creo que me querido, en cierta ocasión no tendrá hambre jamás. ¿Qué está diciendo el Señor cuando el diablo le trae la tentación? Que la preocupación aquí no es lo terrenal, es lo espiritual. Y que el hombre debe entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note lo que le dice. Recuerde, Jesús le está diciendo, escrito está. Está utilizando la escritura. Le llevó el diablo, y quiero mencionar una de las formas de grande victoria en la vida del creyente para tener victoria sobre las tentaciones y sobre las provocaciones del enemigo, es la palabra de Dios. Conocer esta palabra. Note cuando el vino le dijo que si tenía hambre convirtiera las piedras en pan, pero él le dijo no solo de pan
vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito. Le mencionó las escrituras. Verso 5, le llevó el diablo a un monte alto, a un alto monte, y le mostró en un momento, note bien, todos los reinos de la tierra, los reyes, los reinados, las naciones. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Siempre ha habido un debate en cuanto a si lo que el diablo está diciendo es verdad o está diciendo mentira, en cuanto a que a él se le dio la potestad de repartir las cosas terrenales y de los reyes y la gloria de ellos. Dice: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero yo siempre he tenido un poquito de dificultad con esto, porque la Biblia dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Y que todo lo que existe y subsiste ha sido creado por Dios. Y que el verbo, hemos leído en las lecciones, la enseñanza de las lecciones anteriores, que Él creó todas las cosas y las creó para Él y fueron creadas por Él. Entonces, basado en estos dos versos, lo que a mí me trae a la enseñanza es que lo que el enemigo está tratando es, recuerde, de usurpar algo que en realidad él no tiene. Yo siempre he dicho, hay personas que son muy bondadosas cuando lo que están regalando no es de ellos. Y yo creo que es este caso, que el enemigo está diciéndole al Señor: pues mira esto, toda esta gloria, mira todo esto que ves, todos estos reinados, todo esto, a mí se me ha dado y yo se la doy a quien quiero. Luego me voy donde dice la Biblia que Dios es el que pone, quita reyes, y está un poquito dudoso, pero vamos a darle lo que se llama el beneficio de la duda. Aún así, ofreciéndole al Señor, porque recuerde, todo esto es tentación, todo esto es provocación para que Jesús caiga. Note bien, Jesús ahora le dice, note bien, si tú, le dice ahora el diablo en el verso 7, que le daría todo aquello, note bien, porque él dice: a quien quiero lo doy. Y en el verso 7, note lo que el diablo quiere que Jesús haga. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. ¿Cuál es siempre la intención del diablo, de Satanás y su reino? Que el ser humano le adore a él en vez de adorar a Dios. Y esa es una de las tentaciones de las cuales muchos seres humanos caen, porque comienzan a caer en estas cuestiones de querer abarcar y de querer. El diablo pone tentación y provocación, y la gente comienza a tener avaricia, a tener envidia, a querer abarcar un sinnúmero de cosas, y comienzan a caer en las tentaciones, a querer tener fama, a querer tener liderato en diferentes áreas en el mundo. Y a veces no nos percatamos que el que está detrás de todo eso es alguien que nos está tentando y nos está provocando para que nos olvidemos de Dios. El diablo le dijo: todo esto yo te voy a dar. Mire lo que le dice:
si tú postrados me adorares, todo esto serán tuyos. Eso es lo que está buscando siempre el diablo, que lo adoremos a Él, que nos inclinemos a Él, que hagamos lo que Él quiera. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos al Todopoderoso. Nosotros no tenemos que caer en la tentación. No tenemos que adorar al diablo. El diablo no ofrece nada. El diablo lo que ofrece es provocación, tentación, para alejarnos de Dios y a la final condenación eterna. Porque Él sabe que de acuerdo a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Él va a estar echado en el lago de fuego, para siempre. Él no quiere irse solo, Él quiere llevarse una gran cantidad. No seas víctima del diablo, no seas víctima de Satanás. Aleluya, mira al Señor, acércate al Señor, agárrate del Señor, sírvele al Señor como Dios quiere que le sirvamos. No le des oportunidad, no le abras la puerta. Agárrate de Cristo, sírvele al Señor de todo corazón. Nota lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Nota bien lo que dice: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al único que se le adora y al único al cual se le sirve es al Dios todopoderoso y al Dios verdadero, que ha creado todas las cosas y el que nos ha salvado. A Él es que hay que adorar, a Él es que hay que servir. Rapidito dice: y le llevó, nota bien, la tercera, oiga bien, recuerde, siempre le está mencionando, escrito está, defendiéndose Jesús, oiga bien, con la palabra escrita, porque hay personas que les gusta luchar con el diablo y pelear con el diablo, y una de las cosas, escúchame bien, Dios no nos ha llamado a pelear con el diablo. Por ahí hay gente que se llaman guerreros espirituales y guerreras espirituales, y a veces lo que se hacen es hablando y peleando con el diablo, y esto que el diablo, si eres del Señor, eres del Señor. El diablo, si te mantienes, nos mantenemos en el Señor, no tienes que preocuparte por nada de eso. Él pelea por nosotros. Él dijo: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. No tan solamente al humano que te hace la vida imposible, sino al mismo diablo. Dios se va a encargar de tomar venganza. No pelees más con el diablo. Para de estar guerreando. Gente guerreando espiritualmente y a veces no saben ni con quién están guerreando. Y mucho menos a veces saben hasta guerrear. Dios no nos ha llamado a guerrear. No hay nada en el libro, aleluya, del Nuevo Testamento que nos diga que Dios nos ha llamado a guerrear. Sí nos ha llamado a servir a Dios, sí nos ha llamado a estar firme, sí nos ha llamado a hacer su voluntad, sí nos ha llamado a ser buenos soldados en el Señor. Y eso va a garantizar que Dios nos va a cuidar. Y cuando venga el diablo, aprende palabra. Para cuando venga la tentación, cuando venga el momento que algo quiere moverte de la voluntad de Dios, la palabra de Dios sea recordada en tu corazón. Y con esta te defiendas. Eso es lo que nos puede ayudar. Voy por terminar. Le llevó a Jerusalén, la tercera tentación. Le puso sobre el pináculo del templo. Y ahora mire lo que dice el diablo a Jesús. Nota bien, ¿se acuerdan unos días atrás que le dije que el diablo, cuando él quiere engañar, aún también añade ciertas verdades? Pero detrás de lo que él revela o de lo que él dice, él tiene un engaño detrás de todo. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, no te digo lo que le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. No te digo lo que le digo el diablo, porque escrito está, utilizando el mismo formato del Señor. Pero note bien algo, que cuando ahora
el diablo está diciendo, escrito está, no está diciendo mentira, está diciendo la verdad, porque está sustrayendo del Salmo 91 lo que dice que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Estas son expresiones del diablo queriendo hacer caer a Jesús. Note bien, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Exactamente, note lo que hace el mismo diablo utilizando la palabra equivocadamente para que Jesús pudiera caer en la tentación. Eso es lo que el diablo hoy en día está haciendo por ahí, trayendo mucho engaño, cosas que tienen apariencia, cosas que a veces son hasta verdades que el diablo utiliza, pero detrás de ellas lo que hace es para engañarnos y hacernos caer. Ten cuidado con lo que están escuchando, ten cuidado de donde viene a lo que le prestamos atención. Cuídate de la tentación, cuídate de la provocación. Te voy a probar lo que el diablo todavía se atreve a hacer. Note bien, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Tan pronto yo me someto a lo que el diablo dice que yo me debo someter, haciéndole caso a lo que él quiere que le haga caso, ya estoy cayendo en tentación, ya estoy tentando al Señor nuestro Dios. Usted no tiene que tirarse de un techo para abajo para decir que usted es un hijo de Dios o una hija de Dios y Dios le va a guardar. Si surgiera de alguna forma y Dios lo va a guardar, Él se va a encargar, pero nunca con intención y mucho menos para probarle al diablo nada. A Él no hay que probarle nada, simplemente servir a Dios, amar a Dios y hacer su voluntad. ¿Qué más hizo el diablo? Finalizamos con esto. Y cuando el diablo, note bien, cuando el diablo hubo acabado, note bien, toda tentación, de esas 3 tentaciones allá en el desierto, note lo que dice la Biblia, se apartó de él, pero ¿qué dice al final? Por un tiempo. ¿Qué significa la vida de Jesús? Que el diablo lo tentó, pero no lo dejó solo. Lo dejó solamente por un tiempo. Lo volvió a tentar en otras ocasiones. Siempre el diablo quiso hacer caer a nuestro Salvador. Gloria a Dios por Jesucristo, que se mantuvo firme hasta el final. Y por esa determinación y fidelidad de nuestro Señor, hoy podemos cantar cánticos de victoria, de salvación, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerda que si tentó a Jesús y lo quiso hacer caer, y después de haberlo tentado, como no logró su objetivo, se apartó, pero no se apartó para siempre. ¿Qué significa? Que cuando somos tentados y tenemos victoria sobre la tentación, no nos podemos sorprender si el enemigo va a continuar tentándonos, o por lo mismo o por otros medios, porque mientras Él esté todavía activo, Él va a continuar haciendo la labor diabólica y satánica en contra de la voluntad de Dios y en contra del pueblo de Dios y en contra del ser humano. Un día le voy a traer enseñanza, escudriñando la palabra para que veamos la labor de los espíritus inmundos, para que veamos la labor del diablo, para que veamos la labor de Satanás, hasta dónde llega el enemigo de las almas en los seres humanos. Si tentó a Jesús, también a usted y a mí nos va a tentar.
Pero escuche bien, aquí está la victoria. Si Jesús pudo lograr vencer la tentación, porque se mantuvo firme, arraigado y cimentado en las Escrituras y en el querer hacer la voluntad de su Padre, si Él lo logró, también nosotros lo podemos lograr. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo el Señor? Confiad, yo he vencido el mundo. Y luego dice, por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Dios te bendiga, Dios te guarde. Grato placer estar nuevamente con ustedes, recordando a las damas que mañana a las 7:30 están aquí en intercesión, oración. Vengan con su mascarilla, vengan preparaditas para unidas adorar y bendecir al Señor, interceder por las necesidades, por los hermanos, por las vidas que en esta hora puedan estar, amén, necesitadas, y que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos guarde, nos mantenga ahí espiritualmente, amén, preservados en la fortaleza del Señor para continuar adelante en el Señor. Así que Dios me les bendiga mucho, Dios me les guarde, y vamos a orar por la vida y por las necesidades. Padre, te damos gracias en esta hora por las vidas que nos han escuchado, los hermanos, las hermanas, los amigos, la familia, los vecinos. Señor, te pedimos por cada uno para que tu mano de bendición continúe, Señor, sobre cada uno en forma especial. Todavía aquellos que no te conocen, permite, mi Señor, que puedan, Señor, reconocerte, recapacitar y tomar esa decisión de tanta importancia, la cual es servirte y hacer lo que es de tu agrado. Padre, en esta hora nos despedimos, dándote el honor, dándote la gloria, pidiéndote por cada necesidad, cada persona enferma, cada persona, Señor, que necesita un toque de tu mano poderosa. Extiende tu mano. Te pedimos por nuestro hermano Marcos, síguelo fortaleciendo, síguelo ayudando, mi Señor, y que pronto podamos ver, Señor, esa pronta restauración allá en Puerto Rico, Señor, la familia que necesitan, Señor, y cada uno. Te pedimos por todos para que tu mano de bendición sea extendida. Muchas gracias en esta hora, esperando que tú recibas siempre el honor y la gloria, porque todo lo hacemos para que tú seas honrado y bendecido. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerden, mañana las damas a las 7:30, aquí en el lugar, en este lugar, en el templo. El viernes regresamos para estar aquí un grupito de hermanos y gozarnos en el Señor, y a las 7:30, y el domingo continuamos a las 6 de la tarde en el estacionamiento, gozándonos de la palabra del Señor y de la armonía con fraternidad entre los hermanos. Dios me le bendiga, Dios le guarde, que descanse. Un abrazo en el amor del Señor.